En el extremo norte de Europa, entre los vastos fiordos y los mares helados, surgió una de las civilizaciones más legendarias de la historia, los vikingos. Durante casi 3 siglos, entre el final del siglo VIII y mediados del siglo XI, estos intrépidos navegantes, guerreros y comerciantes dejaron su huella en los continentes europeo, asiático e incluso en las costas de América. ¿Pero quiénes eran realmente los vikingos? Contrario a la imagen de simples saqueadores bárbaros, los vikingos fueron un grupo diverso de personas provenientes de las tierras que hoy conocemos como Noruega, Dinamarca y Suecia. Se dedicaron tanto a la guerra como al comercio, y su influencia se extendió desde los confines de Rusia hasta las islas británicas, desde el mar Mediterráneo hasta Groenlandia y más allá. La palabra, vikingo, en realidad se refiere a la actividad de ir a viking, es decir, dedicarse a la exploración y al saqueo. Sin embargo, no todos los escandinavos eran vikingos en el sentido de guerreros invasores. Eran también agricultores, artesanos y comerciantes que, durante los siglos de su expansión, se establecieron en diversos rincones del mundo conocido. La era vikinga comenzó oficialmente en el año 793 con el saqueo del monasterio de Lindisfarne, en la costa noreste de Inglaterra, un evento que aterrorizó a los cristianos europeos. Pero los vikingos ya habían estado explorando y comerciando mucho antes de eso. Este periodo duró hasta alrededor de 1066, cuando el rey Harald Hardrada de Noruega fue derrotado en la batalla de Stamford Bridge, marcando el fin de la expansión vikinga. La geografía de Escandinavia jugó un papel crucial en el desarrollo de la cultura vikinga. Rodeados por mares y con vastas áreas de tierra inhóspita, los escandinavos dependían del mar tanto para su sustento como para sus aventuras. Los fiordos, esas profundas entradas de mar rodeadas de montañas, sirvieron de refugio natural para sus embarcaciones, mientras que los bosques proporcionaron los recursos para construir sus legendarios barcos. La naturaleza accidentada de Escandinavia forzó a los pueblos de la región a buscar recursos fuera de su tierra. Esto, combinado con su habilidad para la construcción naval y su conocimiento de la navegación, los hizo destacar como exploradores marítimos y conquistadores. Pero, ¿qué impulsó a los vikingos a abandonar sus hogares y aventurarse en vastas travesías por mar? Diversos factores económicos, sociales y políticos fueron clave en su expansión. En parte, la falta de tierras cultivables en Escandinavia forzó a muchos a buscar nuevos horizontes. También existían tensiones internas entre clanes que provocaron conflictos y migraciones hacia tierras extranjeras. Al mismo tiempo, la rica recompensa obtenida del saqueo y el comercio atrajo a muchos a lanzarse a lo desconocido. La expansión vikinga no solo fue motivada por el deseo de saquear. En muchos casos, se trataba de una necesidad de encontrar nuevas tierras habitables para poder mantener a sus familias. También hubo razones políticas, como la búsqueda de prestigio y poder entre los jefes y reyes escandinavos. Y así, los vikingos zarparon hacia lo desconocido. Desde las costas de Europa hasta las tierras inexploradas de América, estos exploradores y guerreros cambiaron la historia de las naciones que tocaron. Pero su historia no termina aquí. A medida que avanzamos, descubriremos cómo su sociedad, religión y forma de vida influyeron en el curso de la historia. Lejos de las incursiones violentas que han marcado la leyenda de los vikingos, su vida cotidiana era rica y diversa. La sociedad vikinga, al igual que sus vecinos europeos, estaba profundamente estratificada, pero también era sorprendentemente avanzada en algunos aspectos. Para entenderlos realmente, debemos mirar más allá de la espada y el drakkar y adentrarnos en sus costumbres y cultura. La sociedad vikinga se dividía principalmente en 3 clases. Los jarls eran los líderes, jefes o reyes locales que gobernaban sobre territorios y lideraban a sus pueblos. Bajo ellos, los carls constituían la mayor parte de la población, hombres y mujeres libres que trabajaban como agricultores, guerreros o comerciantes. En el nivel más bajo estaban los thralls, o esclavos, que realizaban las tareas más arduas y tenían pocos derechos. Aunque los vikingos eran conocidos por sus incursiones y sus guerras, su vida diaria giraba en torno a la agricultura y el comercio. Los carls, por ejemplo, eran autosuficientes, pero también participaban en incursiones cuando era necesario. Por otro lado, los esclavos eran capturados en guerras o adquiridos a través del comercio, y su estatus era considerado propiedad de sus dueños. La familia era el núcleo de la sociedad vikinga. Los roles dentro de la familia estaban claramente definidos:
pero las mujeres vikingas, a diferencia de muchas culturas contemporáneas, disfrutaban de un estatus relativamente alto y de ciertos derechos que las mujeres en otras partes de Europa no tenían. Podían administrar propiedades, divorciarse y dirigir negocios en ausencia de sus maridos. Las mujeres desempeñaban un papel clave en la sociedad vikinga. Aunque no participaban directamente en las incursiones, eran responsables de la gestión de los hogares y las tierras cuando los hombres estaban fuera. Además, en algunos casos, las mujeres podían participar activamente en el comercio y en la toma de decisiones familiares importantes. La vida diaria de los vikingos giraba en torno a la agricultura y la autosuficiencia. Cultivaban cereales como cebada, centeno y avena, y criaban animales como cerdos, vacas, ovejas y caballos. La pesca también era una fuente importante de alimento, mientras que el comercio se llevaba a cabo tanto dentro como fuera de Escandinavia. Los vikingos eran muy eficientes en la utilización de sus recursos naturales. Sabían cómo conservar los alimentos para los duros inviernos, y sus casas, llamadas longhouses, estaban construidas para resistir el frío extremo y brindar protección durante todo el año. Las costumbres funerarias vikingas eran un reflejo de sus profundas creencias en la vida después de la muerte. Creían que los guerreros más valientes irían al Valhalla, el Salón de los Caídos, mientras que otros podrían ser recibidos en diferentes destinos dependiendo de su vida y sus acciones. Los entierros variaban según la clase social y las circunstancias. Los más honorables eran aquellos que incluían barcos funerarios, donde el difunto era acompañado por sus pertenencias más preciadas. Los entierros en barcos eran reservados para los jarls y guerreros prominentes. Sin embargo, también se practicaban entierros terrestres, a menudo con túmulos que marcaban la importancia del difunto. Los vikingos creían firmemente en llevar a sus muertos con honor, ya que eso garantizaba su estatus en el más allá. Incluso los esclavos a veces eran sacrificados para acompañar a sus amos en el más allá, un testimonio de la importancia que los vikingos le daban a la vida después de la muerte. La sociedad vikinga estaba profundamente enraizada en sus tradiciones y costumbres, pero también estaba en constante evolución debido a sus interacciones con otras culturas y sus viajes al extranjero. En el próximo capítulo, exploraremos una de las facetas más fascinantes de su vida, sus creencias religiosas y mitología, donde dioses, gigantes y criaturas místicas dominaban el cosmos viking. En el corazón de la sociedad vikinga latía una creencia poderosa en lo divino. Sus dioses, diosas y criaturas míticas no solo gobernaban el universo, sino que también eran parte integral de su vida cotidiana. La religión vikinga estaba impregnada de leyendas y mitos que explicaban todo, desde la creación del mundo hasta el inevitable fin de los tiempos. El panteón de los dioses nórdicos estaba encabezado por Odín, el sabio y misterioso dios de la guerra, la magia y la muerte. Junto a él estaba Thor, el dios del trueno, protector de los humanos y de los dioses, cuyo martillo, Mjolnir, era símbolo de poder y destrucción. Freyja, la diosa del amor, la fertilidad y la guerra, también ocupaba un lugar central en las creencias de los vikingos, siendo una figura de gran reverencia. Cada uno de los dioses nórdicos representaba fuerzas naturales o aspectos fundamentales de la vida. Los vikingos veían a sus dioses como seres poderosos pero falibles, con virtudes y defectos humanos. Esto hacía que los mitos fueran tanto explicativos como ejemplares, enseñando lecciones sobre la naturaleza del mundo y la vida. La relación de los vikingos con sus dioses iba más allá de la adoración. Creían que las divinidades influían directamente en los eventos naturales y en el destino de las personas. Los rituales eran una parte fundamental de esta conexión. Los vikingos realizaban sacrificios de animales e incluso humanos en ocasiones especiales, para apaciguar a los dioses y asegurar cosechas abundantes, éxito en la guerra o buen clima para navegar. Los blots, o sacrificios, eran los rituales más importantes en la religión nórdica. Estos se realizaban en lugares sagrados como bosques o templos, donde los dioses eran honrados y los espíritus de los muertos eran recordados. A cambio, los vikingos esperaban protección y favores de sus poderosos dioses. Para los vikingos, los sacrificios no solo eran una forma de veneración, sino un contrato con lo divino. La idea era dar algo valioso para recibir algo a cambio. El éxito de sus incursiones, la protección en sus viajes y la prosperidad de sus tierras dependían de la voluntad de los dioses.
Gran parte del conocimiento que tenemos hoy sobre la mitología nórdica proviene de dos obras clave, la Edda poética y la Edda en prosa. Estas colecciones de historias y poemas, recopiladas mucho después del fin de la era vikinga, nos ofrecen una ventana hacia el rico mundo mítico de los dioses, héroes y monstruos. Entre las historias más poderosas que nos narran estos textos está el mito de la creación, donde el gigante Ymir es sacrificado para dar forma a la tierra, y Yggdrasil, el árbol del mundo, que sostiene los 9 reinos. Estos textos también nos hablan del destino final del universo, el Ragnarok, la batalla apocalíptica que marcaría el fin de los dioses y el renacimiento del cosmos. El sacrificio y los rituales eran fundamentales para los vikingos. Los blots se realizaban en templos o al aire libre, en lugares que se consideraban sagrados. Estos rituales implicaban no solo la ofrenda de animales, sino a veces de prisioneros de guerra o esclavos, quienes se creía que acompañarían a los dioses en el otro mundo. Los blots no eran simplemente un acto de fe, sino también un evento social que unía a la comunidad. Se creía que las ofrendas a los dioses garantizaban la buena suerte y el favor divino para toda la comunidad, especialmente en tiempos de guerra o hambruna. Para los guerreros vikingos, la muerte no era el fin, sino una transición hacia otra vida. Aquellos que morían con honor en batalla eran llevados por las valquirias al Valhalla, el majestuoso salón de Odín, donde se preparaban para la última gran batalla, el Ragnarok. El Ragnarok, el apocalipsis nórdico, era la inevitable destrucción del mundo. Los dioses luchaban contra los gigantes y monstruos en una batalla final que traería el fin del cosmos tal como se conocía, pero también su renacimiento, donde un nuevo ciclo de vida comenzaría. El mundo de los vikingos no estaba solo lleno de guerreros y exploradores, sino también de un profundo sentido de lo divino. Para ellos, los dioses caminaban entre los mortales y los eventos del cosmos afectaban directamente sus vidas. Sin embargo, su fe no estaba exenta de cambios. En el siguiente capítulo, exploraremos cómo los vikingos, conocidos por su resistencia, enfrentaron la mayor transformación de su historia, la conversión al cristianismo. Desde los fiordos de Escandinavia, los vikingos no solo se embarcaron en aventuras comerciales, sino que también llevaron a cabo incursiones, conquistas y exploraciones que los llevaron a los confines del mundo conocido. Sus ambiciones los convirtieron en invasores temidos, pero también en colonizadores y descubridores. Este capítulo cuenta la historia de sus épicas exploraciones y su legado en las tierras que conquistaron. El 8 de junio del año 793, el ataque al monasterio de Lindisfarne en la costa norte de Inglaterra marcó el inicio de la era vikinga. Este evento impactó profundamente a la cristiandad europea y reveló al mundo la brutalidad y la destreza de los vikingos en combate. No solo eran invasores, sino conquistadores dispuestos a reclamar nuevas tierras. Sin embargo, las incursiones no se limitaron al saqueo. A lo largo de los siglos IX y X, los vikingos establecieron asentamientos permanentes en las islas británicas. La creación del Danelaw en Inglaterra fue un claro ejemplo de su ambición territorial. Aquí, gobernaron sobre amplias áreas, integrándose parcialmente con la población local y alterando el curso de la historia británica. Los vikingos no solo se dedicaron a saquear. Tras sus ataques iniciales, muchos se asentaron en las tierras conquistadas. Los reinos del Danelaw en Inglaterra son una muestra de cómo lograron establecer un dominio, trayendo sus propias leyes, costumbres y cultura, que dejaron una marca duradera en la historia británica. Francia tampoco escapó a la ambición vikinga. A partir del siglo IX, los vikingos se adentraron por los ríos de Francia, atacando ciudades y fortalezas a lo largo del Sena y el Loira. Estos ataques culminaron en la creación de un acuerdo histórico. En el año 911, el rey Carlos el Simple cedió el territorio de Normandía a Rollo, un jefe vikingo, en un pacto que puso fin a los ataques y marcó el comienzo de un poderoso ducado vikingo. La creación de Normandía fue un hito en la historia vikinga y europea. A través de la diplomacia y la fuerza, los vikingos se asentaron en Francia y, en un proceso de varias generaciones, se transformaron en los normandos, quienes posteriormente jugarían un papel crucial en la historia de Europa, incluyendo la conquista de Inglaterra en 1066. Aunque los vikingos son recordados principalmente por sus incursiones en el oeste de Europa, su expansión hacia el este fue igualmente impresionante. A través de los ríos de Rusia, los vikingos varegos abrieron rutas comerciales que conectaron Escandinavia con el Imperio bizantino y las tierras del califato.
Estos caminos no solo llevaron riquezas a sus tierras, sino que también llevaron a algunos vikingos a servir como guardias de élite para el emperador bizantino en Constantinopla. Los vikingos no eran solo guerreros, eran también comerciantes hábiles. A través de sus conexiones con el este, trajeron a Escandinavia monedas, especias y bienes exóticos, mientras llevaban a Oriente pieles, ámbar y esclavos. En Constantinopla, muchos se convirtieron en guardias personales del emperador, conocidos por su lealtad y valentía. El espíritu aventurero de los vikingos los llevó a explorar las tierras del Atlántico Norte. En el siglo IX, los vikingos comenzaron a colonizar Islandia, donde fundaron una sociedad próspera basada en el comercio y la agricultura. Desde allí, el famoso explorador Erik el Rojo llevó a su gente más allá, hasta las inhóspitas costas de Groenlandia. Pero el viaje más audaz fue el de su hijo, Leif Erikson, quien llegó a las costas de Vinland, en lo que hoy conocemos como América del Norte, casi 500 años antes de Cristóbal Colón. La colonización de Islandia y Groenlandia fue un testimonio de la capacidad de los vikingos para adaptarse a los entornos más duros. Pero quizás lo más sorprendente fue el viaje de Leif Erikson a América del Norte, lo que demuestra que los vikingos fueron algunos de los exploradores más intrépidos de la historia. Aunque los asentamientos en Vinland no perduraron, su legado ha dejado una marca imborrable. Las conquistas y exploraciones vikingas tuvieron un impacto duradero en las tierras que ocuparon. Desde la creación de ciudades como Dublín en Irlanda hasta la influencia normanda en la conquista de Inglaterra, su legado sigue vivo en la cultura, el lenguaje y la historia de Europa y más allá. Los vikingos no solo fueron saqueadores, sino también constructores de civilizaciones, y su espíritu aventurero marcó un capítulo crucial en la historia mundial. A través de sus viajes, conquistas y colonizaciones, los vikingos cambiaron el curso de la historia. Pero no solo fue su fuerza militar lo que dejó huella, sino también su capacidad para adaptarse y transformarse en tierras lejanas. En el próximo capítulo, exploraremos cómo una de las civilizaciones más temidas del mundo antiguo se enfrentó a su mayor desafío, la conversión al cristianismo y el fin de la era vikinga. Los vikingos, conocidos por sus incursiones y conquistas, también fueron estrategas militares hábiles y guerreros feroces. Más allá de su imagen como saqueadores y piratas, desarrollaron tácticas de guerra innovadoras y utilizaban su entorno y recursos para maximizar su efectividad en el campo de batalla. En este capítulo, exploramos las tácticas militares, las armas y las estrategias que hicieron a los vikingos temibles en combate. El guerrero vikingo iba equipado con una combinación de armas que reflejaban tanto su posición social como la táctica que utilizaría en combate. La espada, símbolo de prestigio, era el arma más valiosa, mientras que el hacha, particularmente la hacha danesa de 2 manos, se convirtió en un arma icónica entre los vikingos. La lanza, sin embargo, era el arma más común entre la mayoría de los guerreros. Las armas vikingas no solo eran herramientas de guerra, sino también objetos de gran valor simbólico. Los guerreros solían decorar sus espadas con intrincados grabados, y las hachas, aunque simples en apariencia, podían ser devastadoras en combate, especialmente la hacha danesa, que era capaz de romper escudos y cortar armaduras con facilidad. Una de las tácticas más efectivas de los vikingos en combate era el muro de escudos. Esta formación defensiva permitía a los guerreros formar una línea compacta, donde sus escudos se superponían para crear una barrera casi impenetrable. Desde esta posición, podían resistir ataques enemigos mientras lanzaban lanzas y flechas o avanzaban en bloque para aplastar a sus oponentes. El muro de escudos era una táctica clave en las batallas vikingas. No solo ofrecía protección, sino que también les permitía lanzar un ataque coordinado. A medida que el enemigo se acercaba, los vikingos podían romper filas para enfrentamientos individuales o mantener la formación para empujar al enemigo hacia una posición vulnerable. Los vikingos eran conocidos por su capacidad para realizar incursiones relámpago. Utilizaban su conocimiento del mar y sus rápidos barcos para realizar ataques sorpresa en asentamientos costeros y monasterios, donde tomaban tesoros y esclavos antes de que los defensores pudieran reaccionar. La velocidad y sorpresa eran sus mayores aliados en estas incursiones. Los vikingos sabían exactamente cuándo y dónde atacar. Preferían objetivos vulnerables y ricos, como monasterios, que estaban mal defendidos y contenían grandes tesoros.
Estas incursiones no eran solo actos de saqueo, también eran una forma estratégica de debilitar las defensas de sus enemigos sin comprometerse en una guerra prolongada. Los vikingos no solo eran maestros en las incursiones terrestres, sino que también dominaban las batallas navales. Sus drakkars, ágiles y rápidos, les permitían maniobrar rápidamente en el mar. En estas batallas, el abordaje y el combate cuerpo a cuerpo eran cruciales, ya que los vikingos luchaban ferozmente por tomar el control de los barcos enemigos. Los drakkars vikingos estaban diseñados para la velocidad y la maniobrabilidad. En combate naval, esto les daba una ventaja crucial, permitiéndoles atacar rápidamente, retirarse si era necesario, o rodear a sus enemigos para emboscarlos. La habilidad para moverse rápidamente y su conocimiento de las aguas les dio una ventaja estratégica en muchas de sus campañas navales. A medida que los vikingos ampliaban sus ambiciones de incursiones rápidas a conquistas a largo plazo, adoptaron estrategias militares a gran escala. Aunque inicialmente no estaban especializados en el asedio, aprendieron rápidamente las tácticas necesarias para sitiar y capturar ciudades fortificadas, como lo hicieron en Inglaterra y Francia. Sus conquistas no solo se basaron en la fuerza bruta, sino también en la astucia estratégica y la paciencia militar. El sitio de París por los vikingos fue un ejemplo impresionante de cómo habían evolucionado como fuerza militar. Aunque no contaban con la maquinaria de asedio más avanzada, utilizaban su entorno, atacaban de manera constante y buscaban debilitar a sus enemigos con el tiempo. El saqueo y el asedio de ciudades como París y York demostraron que no eran solo guerreros móviles, sino conquistadores pacientes y estrategas astutos. A través de sus tácticas militares, los vikingos dejaron una marca indeleble en la historia de la guerra en Europa. Desde el muro de escudos hasta las incursiones relámpago y las batallas navales, su capacidad para adaptarse y superar a sus enemigos hizo que fueran una de las fuerzas más temidas de su tiempo. Aunque su era de conquista terminó, las lecciones de sus tácticas y estrategias han perdurado en la historia militar. Más allá de su reputación como guerreros y saqueadores, los vikingos fueron también hábiles comerciantes. Desde las frías tierras de Escandinavia hasta el caluroso Mediterráneo, y desde las islas británicas hasta el lejano Oriente, sus redes comerciales conectaron culturas, productos y pueblos a lo largo de vastas distancias. En este capítulo, exploramos el papel del comercio en la economía vikinga y cómo esta actividad moldeó su sociedad y su relación con otras civilizaciones. Los vikingos no solo navegaban los mares en busca de saqueo, sino también para comerciar. Sus rutas comerciales se extendían desde el Atlántico Norte hasta el Mar Báltico y más allá. Utilizaban los ríos de Europa Oriental como el Dnieper y el Volga para acceder a mercados en Constantinopla y Bagdad, donde intercambiaban mercancías de Europa y Escandinavia por productos exóticos del este. Las rutas comerciales vikingas fueron fundamentales para su prosperidad económica. Los ríos de Europa del Este conectaban Escandinavia con el mundo bizantino y musulmán, abriendo nuevas oportunidades de comercio que trajeron grandes riquezas a sus sociedades. El comercio vikingo era diverso. Desde las frías tierras del norte, traían pieles de animales, marfil, hierro y productos artesanales. A cambio, en las ciudades del sur como Constantinopla, obtenían seda, especias y metales preciosos. La plata en particular era uno de los productos más valiosos en las transacciones comerciales vikingas, lo que fortaleció sus economías locales. Uno de los hallazgos más comunes en los asentamientos vikingos son las monedas de plata de origen islámico. Estas monedas indican la extensa red comercial que los vikingos mantenían y cómo la plata se convirtió en un pilar fundamental de su economía. Los vikingos establecieron importantes centros comerciales a lo largo de Escandinavia y más allá. Ciudades como Edeby en la actual Alemania, Birka en Suecia, y Jorvik en Inglaterra se convirtieron en puntos focales del comercio internacional. Estos lugares no solo conectaban a los vikingos con otras culturas, sino que también funcionaban como centros de producción, donde los artesanos locales trabajaban con materiales de todo el mundo. Edeby fue uno de los mercados más importantes de la era vikinga. Situada estratégicamente entre el Mar del Norte y el Báltico, atraía comerciantes de Europa, Asia y el Medio Oriente. Era un lugar donde las culturas se encontraban y las mercancías viajaban desde el norte de Europa hasta el sur. El comercio viking se trataba de más que solo bienes materiales, también fue una vía para el intercambio cultural. A través de sus contactos comerciales con el Imperio bizantino, el Califato Abbasí y los reinos europeos,
Los vikingos adquirieron conocimientos y costumbres que enriquecieron su sociedad. El comercio también abrió puertas para la diplomacia, donde las relaciones políticas y militares se tejían junto con las transacciones comerciales. Los vikingos no solo comerciaban bienes, sino también ideas. Sus viajes los llevaron a lugares tan lejanos como Bagdad y Constantinopla, y a través de estos contactos absorbieron elementos culturales, religiosos y tecnológicos que trajeron de vuelta a Escandinavia. Un aspecto clave del comercio vikingo era el tráfico de esclavos. Los thralls, capturados durante incursiones en Europa y más allá, se convirtieron en una mercancía valiosa. Los vikingos vendían esclavos en mercados tan lejanos como Bagdad y Constantinopla, lo que añadía otra capa de riqueza a sus actividades comerciales. Estos esclavos también desempeñaban un papel fundamental en la economía doméstica vikinga, trabajando en granjas, construcciones y talleres. Los esclavos eran una parte fundamental de la economía vikinga. Durante las incursiones, muchos de los capturados eran vendidos en los mercados de esclavos, pero también mantenidos para trabajar en las tierras de los jarls y los agricultores más ricos. A medida que la era vikinga llegaba a su fin en el siglo XI, el comercio vikingo también comenzó a declinar. El auge de los reinos cristianos y la consolidación de las rutas comerciales por otras potencias europeas redujeron la importancia de las redes vikingas. Con la integración de Escandinavia en el mundo cristiano, muchas de las viejas rutas comerciales fueron reemplazadas por nuevos centros controlados por los reinos europeos. La cultura material de los vikingos revela un pueblo profundamente creativo e ingenioso. A través de sus tallas, joyas, barcos y objetos de uso cotidiano, los vikingos dejaron un legado artístico que no solo embellecía su entorno, sino que también reflejaba sus creencias, su estatus social y su conexión con el mundo espiritual. En este capítulo, exploramos el arte y la cultura material que definieron la civilización vikinga. La madera y la piedra fueron los lienzos más comunes del arte vikingo. En sus barcos, casas y monumentos, los artesanos vikingos tallaban escenas mitológicas, motivos de animales y complejos patrones geométricos. Las piedras rúnicas, en particular, servían como memoriales y símbolos de poder, contando historias de hazañas heroicas y deidades antiguas. Las piedras rúnicas y las tallas en madera no eran solo ornamentales, tenían un profundo significado cultural y religioso. Eran una forma de contar historias, de honrar a los muertos y de afirmar la identidad y el estatus dentro de la sociedad vikinga. La joyería vikinga no solo era una muestra de destreza artística, sino también un indicador de estatus social y creencias espirituales. Los vikingos usaban broches, collares y anillos no solo por su belleza, sino también como símbolos de protección y poder. El martillo de Thor, por ejemplo, era un amuleto común entre los guerreros y agricultores que buscaban la bendición del dios del trueno en sus vidas diarias. Los vikingos ponían gran énfasis en la apariencia personal, y la joyería era una forma de expresar riqueza, estatus y devoción a sus dioses. Las técnicas que empleaban, como el filigrana y la incrustación de piedras preciosas, demuestran una habilidad sorprendente para la época. Los barcos vikingos eran mucho más que medios de transporte o herramientas de guerra. Eran auténticas obras de arte que simbolizaban la fuerza y el espíritu aventurero de los vikingos. Las proas de los drakkars, con sus elaboradas figuras de dragones y serpientes marinas, tenían un propósito espiritual, intimidar a los enemigos y proteger a la tripulación de los espíritus malignos del mar. Cada barco vikingo era único y personalizado según su propietario. Las tallas no solo embellecían la nave, sino que también comunicaban la identidad y el rango del líder que lo comandaba. Además, estos barcos eran altamente funcionales, rápidos y capaces de navegar tanto en mares abiertos como en ríos estrechos. El arte textil viking fue igualmente importante en su cultura material. Las mujeres eran las encargadas de hilar, tejer y bordar las telas, que no solo servían como vestimenta, sino también como símbolos de estatus. Las prendas más elaboradas, adornadas con hilos de oro y plata, eran usadas por los líderes y las familias más poderosas, mostrando su riqueza y poder en eventos públicos y ceremonias. Los tejidos vikingos, especialmente aquellos hechos para las élites, eran de una complejidad impresionante. Usaban colores vibrantes y patrones geométricos, y los tapices a menudo narraban historias o celebraban eventos importantes, como bodas o batallas. El arte vikingo no se desarrolló de forma aislada.
A través de sus contactos comerciales y sus expediciones, los vikingos adoptaron y adaptaron estilos de otras culturas. Monedas árabes, joyas bizantinas y armas europeas influyeron en su cultura material, lo que demuestra que los vikingos eran no solo invasores, sino también grandes admiradores y asimiladores de otras tradiciones artísticas. La capacidad de los vikingos para adoptar elementos de otras culturas demuestra su sofisticación. Apreciaban lo exótico y lo incorporaban en sus propias creaciones, haciendo que su arte fuera una mezcla única de influencias. Las tumbas vikingas ofrecen una ventana fascinante a su cultura material. Los objetos enterrados con los muertos reflejan no solo la riqueza y el estatus del individuo, sino también las creencias en la vida después de la muerte. Armas, joyas, barcos, e incluso animales sacrificados acompañaban al difunto en su viaje al otro mundo. Las tumbas más ricas, como la famosa tumba del barco de Osever, contienen algunos de los mejores ejemplos de arte vikingo, mostrando no solo su habilidad artesanal, sino también sus creencias sobre la muerte y el más allá. El arte y la cultura material de los vikingos no eran solo una muestra de su destreza artesanal, sino una expresión de sus creencias, su estatus y su identidad. A través de sus creaciones, los vikingos nos hablan desde el pasado, dejando un legado que sigue fascinando a arqueólogos e historiadores en la actualidad. Durante siglos, los vikingos veneraron a un panteón de dioses poderosos, como Odín, Thor y Freyja. Pero a medida que sus contactos con Europa cristiana aumentaban, su fe ancestral comenzó a ceder terreno ante una nueva religión, el cristianismo. Este proceso de conversión no fue inmediato ni sencillo, fue una transformación compleja que alteró profundamente la cultura, la política y la vida espiritual de los pueblos nórdicos. Los primeros encuentros de los vikingos con el cristianismo ocurrieron durante sus incursiones y viajes comerciales. Al principio, asaltaron monasterios cristianos, saqueando tesoros y reliquias. Pero, con el tiempo, los lazos comerciales y políticos con Europa permitieron que la influencia cristiana penetrara lentamente en la sociedad vikinga. Al principio, los vikingos veían el cristianismo con escepticismo e incluso desprecio. Sin embargo, el comercio y las alianzas matrimoniales con pueblos cristianos facilitaron la aceptación gradual de la nueva fe, especialmente entre la élite política. El proceso de conversión ganó fuerza cuando algunos reyes vikingos abrazaron el cristianismo. Harald Bluetooth, rey de Dinamarca, fue uno de los primeros monarcas en adoptar la nueva fe alrededor del año 960. Este acto no solo tenía implicaciones espirituales, sino también políticas. Al convertirse al cristianismo, los reyes vikingos fortalecían sus alianzas con los gobernantes cristianos de Europa. La conversión de los reyes marcó un cambio profundo en la sociedad. No solo abrazaron una nueva fe, sino que también modificaron las estructuras sociales y políticas para alinearse con las monarquías cristianas de Europa. Sin embargo, la aceptación del cristianismo entre la población fue más lenta. Para los reyes vikingos, la conversión al cristianismo no solo fue una decisión religiosa, sino también una estrategia política. Aceptar el cristianismo les permitió acceder a redes diplomáticas y comerciales más amplias y consolidar su poder frente a rivales internos. Al adoptar la nueva fe, también podían justificar la expansión territorial bajo la bandera de una misión cristiana. El cristianismo ofrecía a los reyes vikingos un poderoso marco ideológico para justificar su gobierno y expansión. El bautismo de un rey no solo significaba su conversión personal, sino también una herramienta para unificar su reino y fortalecer sus alianzas internacionales. La conversión al cristianismo no fue un proceso instantáneo ni absoluto. Durante siglos, el paganismo y el cristianismo coexistieron y, en muchos casos, se fusionaron. Se construyeron iglesias junto a antiguos sitios sagrados vikingos y las antiguas deidades a menudo eran veneradas en secreto. Las tumbas de los primeros cristianos vikingos aún contenían objetos paganos, y muchos rituales ancestrales persistieron bajo una nueva apariencia. La conversión fue un proceso gradual, y muchos vikingos no abandonaron completamente sus antiguas creencias. La coexistencia del cristianismo y el paganismo es evidente en los artefactos y prácticas religiosas de la época. El sincretismo religioso permitió una transición más suave hacia el cristianismo, especialmente en las zonas rurales. La conversión no estuvo exenta de conflictos. Aunque muchos aceptaron la nueva fe por conveniencia política o económica, otros vikingos se resistieron ferozmente.
Los templos paganos fueron destruidos, y algunos practicantes del antiguo culto rechazaron la imposición de los nuevos dioses. Los misioneros, enviados desde Europa, enfrentaron una mezcla de aceptación y hostilidad. Aunque muchos líderes políticos adoptaron el cristianismo, gran parte de la población rural continuaba aferrada a sus creencias paganas. Los misioneros a menudo enfrentaron resistencia, y la conversión fue un proceso largo y, en ocasiones, violento. Con el tiempo, el cristianismo transformó profundamente la sociedad vikinga. Cambió no solo su religión, sino también su organización política, su arte y su visión del mundo. El paganismo fue desplazado gradualmente, y la cultura vikinga comenzó a integrarse en el orden cristiano europeo. La era vikinga llegaba a su fin, marcada por una nueva fe que redefiniría el destino de los pueblos del norte. La conversión al cristianismo fue un hito crucial en la historia de los vikingos. No solo señalaría el final de sus incursiones y conquistas, sino que abriría el camino para su integración en el mundo europeo medieval, transformando para siempre su identidad como pueblo. Durante más de 3 siglos, los vikingos dominaron los mares, asaltaron tierras lejanas y establecieron poderosos asentamientos en Europa y más allá. Pero, a medida que los siglos XI y XII avanzaban, su influencia se fue desvaneciendo. ¿Qué factores llevaron a la decadencia de los vikingos? En este episodio, exploramos los elementos que contribuyeron al fin de la era vikinga, desde la creciente centralización política hasta la presión externa de fuerzas más organizadas. A medida que los siglos avanzaban, la centralización del poder en Escandinavia fue clave en la transformación de las sociedades vikingas. Reyes como Harald Bluetooth y Olaf II consolidaron sus territorios bajo monarquías cristianas, lo que redujo la necesidad de incursiones y saqueos como medio de sustento. Estas nuevas estructuras políticas trajeron estabilidad interna, pero también redujeron la autonomía de los guerreros vikingos. El proceso de unificación de los reinos escandinavos redujo la necesidad de los saqueos que definían la era vikinga. A medida que las monarquías consolidaban su poder, las incursiones vikingas pasaron a ser menos necesarias, ya que los reyes buscaban mantener la paz interna y promover el comercio en lugar de la guerra. La conversión de los vikingos al cristianismo no solo transformó su vida espiritual, sino que también cambió sus valores y prioridades. Las incursiones y saqueos, que habían sido fundamentales para su cultura, comenzaron a ser vistas como actos de barbarie por los estándares cristianos. La expansión territorial ya no era impulsada por el deseo de ganar riquezas a través de la violencia, sino por la diplomacia y el comercio. La aceptación del cristianismo en Escandinavia tuvo un impacto profundo en la sociedad vikinga. Las incursiones violentas ya no eran justificables bajo las enseñanzas cristianas, y las antiguas prácticas guerreras fueron reemplazadas por una cultura más asentada, centrada en el comercio y la diplomacia. A lo largo de los siglos, los reinos de Europa se volvieron más fuertes y organizados. El auge de potencias como Inglaterra, Francia y los estados cristianos del Sacro Imperio Romano Germánico representaba una creciente resistencia frente a las incursiones vikingas. En lugar de enfrentarse a aldeas indefensas, los vikingos se encontraron cada vez más con fuerzas bien organizadas y fortificaciones diseñadas específicamente para detener sus ataques. Los vikingos ya no enfrentaban pequeñas aldeas o monasterios desprotegidos. Los reinos europeos se adaptaron rápidamente, desarrollando fortificaciones y estrategias para repeler a estos invasores del norte. A medida que las batallas se volvieron más difíciles, las incursiones vikingas comenzaron a disminuir. A lo largo del siglo XI, el clima en Escandinavia se volvió más frío y menos predecible. Esto tuvo un impacto directo en la agricultura y en la economía local, lo que debilitó la capacidad de las comunidades vikingas para mantener sus redes de comercio y expandirse hacia nuevas tierras. Además, las rutas comerciales que antes dominaban empezaron a ser controladas por potencias europeas más grandes, disminuyendo la importancia de los vikingos como intermediarios. El enfriamiento gradual del clima durante esta época, conocido como la Pequeña Edad de Hielo, redujo significativamente la producción agrícola en Escandinavia, lo que agravó las tensiones internas y limitó la capacidad de los vikingos para realizar expediciones exitosas. Con el tiempo, las incursiones y la guerra fueron reemplazadas por el comercio y la diplomacia. Los vikingos, que alguna vez fueron temidos como saqueadores y piratas, comenzaron a establecerse como comerciantes respetados.
Se fundaron asentamientos permanentes en lugares como Inglaterra, Francia e Irlanda, donde los vikingos interactuaron pacíficamente con las sociedades locales, integrándose en las economías europeas emergentes. La transición de los vikingos de guerreros a comerciantes fue crucial para su supervivencia en los siglos posteriores. A medida que los ataques se volvían más difíciles, el comercio les ofreció una nueva vía para mantener su influencia en Europa. Aunque la era de los vikingos llegó a su fin, su legado sigue vivo hasta nuestros días. Desde las rutas comerciales que ayudaron a abrir hasta los reinos que contribuyeron a fundar, los vikingos dejaron una marca indeleble en la historia de Europa. Hoy, sus historias de exploración, valentía y cambio cultural siguen siendo contadas, y su impacto sigue siendo estudiado por historiadores y arqueólogos de todo el mundo. La era vikinga puede haber terminado hace casi 1000 años, pero su influencia sigue viva. A lo largo de los siglos, los vikingos han dejado una huella indeleble en la historia, la cultura, el comercio y la identidad de las naciones. Desde las rutas comerciales que establecieron hasta las leyendas que dejaron, el legado de los vikingos es un testimonio de su espíritu de exploración, su ingenio y su resistencia. En este último capítulo, exploramos cómo la herencia vikinga sigue moldeando el mundo moderno y cómo su impacto se refleja en la cultura popular, la arqueología y la historia global. El impacto de los vikingos en Europa fue vasto. No solo como conquistadores y comerciantes, sino también como fundadores de estados y forjadores de alianzas. En Inglaterra, los vikingos dejaron una marca duradera, tanto en la cultura como en la política. En Normandía, su herencia llevó a la formación de uno de los estados más influyentes de la Europa medieval y más tarde a la conquista normanda de Inglaterra. Los vikingos no solo fueron conquistadores, sino también creadores de reinos. Su influencia política y militar cambió el curso de la historia europea, desde la creación del Ducado de Normandía hasta la integración de Escandinavia en el tejido cristiano y feudal de la Europa medieval. Los vikingos fueron los primeros europeos en llegar a América, casi 500 años antes de Cristóbal Colón. Sus exploraciones en el Atlántico Norte llevaron al descubrimiento y establecimiento de asentamientos en Groenlandia y en Vinland, la actual América del Norte. Estos descubrimientos subrayan su destreza en la navegación y su coraje para aventurarse más allá del horizonte conocido. La presencia de los vikingos en América es un recordatorio de su habilidad como navegantes y exploradores. Su llegada a Vinland muestra que los vikingos no solo se limitaban a saquear, sino que también tenían un interés en la expansión y la colonización. El arte y la cultura material de los vikingos fueron únicos y dejaron una huella en la historia del arte europeo. Sus motivos estilizados, como los diseños de animales entrelazados y sus elaboradas piezas de metal y madera, influyeron en la cultura visual de la Europa medieval. Los objetos cotidianos, desde barcos hasta herramientas, también reflejaban el ingenio y la habilidad artesanal de los vikingos. La cultura material vikinga influyó en los estilos artísticos medievales. Sus diseños ornamentales y motivos religiosos se incorporaron en todo el arte europeo, y su legado aún se aprecia en el diseño escandinavo moderno. El mito y la leyenda vikinga han inspirado a generaciones, desde las sagas islandesas hasta las obras de fantasía modernas. La mitología nórdica, con dioses como Thor y Odín, ha sido una fuente inagotable de inspiración para la literatura, el cine, los cómics y los videojuegos. Estos relatos de dioses y héroes han capturado la imaginación de millones, manteniendo vivo el legado espiritual de los vikingos. El legado mitológico de los vikingos ha perdurado en la cultura popular. Desde las películas de Hollywood hasta los cómics y videojuegos, los vikingos y su panteón de dioses siguen siendo una poderosa fuente de inspiración y fantasía. El legado tangible de los vikingos sigue siendo descubierto y estudiado por arqueólogos de todo el mundo. Desde barcos funerarios enterrados hasta asentamientos perdidos, cada nuevo hallazgo arroja más luz sobre esta fascinante cultura. Los descubrimientos continúan desafiando lo que sabemos sobre la vida cotidiana, las creencias y las conexiones comerciales de los vikingos. Cada excavación nos ofrece una nueva ventana al mundo vikingo. Sus conexiones comerciales eran mucho más extensas de lo que imaginábamos, y los detalles de sus rituales y vida cotidiana siguen sorprendiendo a los expertos. En la Escandinavia moderna, los vikingos siguen siendo una parte fundamental de la identidad nacional. Sus hazañas, su cultura y su mitología forman parte del orgullo nacional en países como Noruega, Dinamarca e Islandia.
Las historias de sus exploraciones y conquistas se celebran en festivales y museos, y sus símbolos aún inspiran a las generaciones actuales. Los vikingos simbolizan el espíritu de aventura y perseverancia que muchos escandinavos ven como parte integral de su identidad nacional. Siguen siendo un símbolo de fortaleza y exploración para las generaciones modernas. El legado de los vikingos no se limita a Escandinavia. Su influencia se ha extendido a nivel global, desde las tradiciones culturales que han sido adoptadas en América del Norte hasta la fascinación mundial por su mitología y estilo de vida. En muchos aspectos, los vikingos siguen siendo un símbolo universal de exploración, valentía y resistencia. La era de los vikingos puede haber terminado, pero su legado sigue vivo. A través de la historia, la cultura, la mitología y la arqueología, los vikingos continúan siendo una parte vital de la identidad humana, un recordatorio de lo que significa explorar, conquistar y dejar una huella en el mundo.